Ese asiento es para mi hija de verdad. Fuera. Mi papá me dijo eso en su fiesta de jubilación frente a 80 personas. Y luego me empujó. Caí al suelo de madera con un vestido azul marino que solía pertenecer a mi madre. Lo había usado en su última cena de aniversario antes de que el cáncer se la llevara. Lo usé esa noche para honrar a mi padre. No sabía que sería la noche en que él negaría mi existencia. Pero lo que mi papá no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que la hija de verdad a la que acababa de darle mi asiento le había estado robando durante 8 meses. Y mi esposo tenía la prueba en el bolsillo de su chaqueta. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia te llega de cerca. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde estás escuchando. Mi nombre es Heather. Tengo 31 años, y esta es la historia de la noche en que casi pierdo a mi padre para siempre. Permíteme llevarte 3 años antes de esa fiesta. El día en que todo empezó a desmoronarse. Mi papá, Richard Purcell, pasó 35 años como capataz en una planta de fabricación en las afueras de Dayton, Ohio. Fichaba a las 6, fichaba para salir a las 4, y pasaba los sábados arrastrándome por obras de construcción con botas con punta de acero 2 tallas más grandes que mis pies. Señalaba una viga y decía, ¿ves cómo soporta la carga, Heather? Todo sostiene a algo más. Tenía 9 años y no tenía idea de lo que estaba hablando. Pero escuchaba. Y años después, me convertí en ingeniera estructural y finalmente entendí lo que me había estado enseñando todo el tiempo, que las cosas que no puedes ver son las que mantienen todo en pie. Mi mamá, Linda, era enfermera de urgencias. Trabajaba de noche para poder estar en casa cuando yo bajaba del autobús escolar. Olía a antiséptico y lavanda. Y cantaba desafinado mientras cocinaba. Y hacía que nuestra pequeña cocina pareciera la habitación más cálida de cualquier casa en la que haya estado desde entonces. Ella y papá construyeron su vida alrededor de una pequeña mesa de roble que él había hecho a mano el año en que nací. 3 sillas, una para cada uno. Nadie de más, nadie de menos, solía decir papá. A mamá le diagnosticaron cáncer de páncreas cuando yo tenía 11 años. Murió 14 meses después. Yo tenía 12. Papá no se derrumbó. Al menos no donde yo pudiera verlo. Siguió yendo a trabajar. Siguió preparando la cena. Siguió sentándose en esa mesa de roble en su silla frente a la mía. La silla de mamá permaneció vacía. Nunca le pedí que la dejara así. Simplemente lo hizo. Durante 3 años después de su muerte, fuimos solo nosotros 2. Y el silencio en esa casa era denso, claro, pero era nuestro. Entonces papá me dijo que había conocido a alguien. Dijo que nunca reemplazaría a mamá. Le creí. Victoria Ashford entró en nuestras vidas con un chal de cachemira color crema y una sonrisa tan ensayada que podría haber sido patentada. Era bonita, refinada, divorciada, y tenía una hija llamada Brooke que era 2 años menor que yo. Papá las presentó durante la cena en casa, nuestra casa, y Victoria trajo una botella de vino que probablemente costaba más que todo lo que había en nuestro refrigerador combinado. Le doy crédito. Al principio, lo intentó. Me preguntó sobre mis clases. Elogió las cortinas que mamá había elegido. Incluso se ofreció a enseñarme a conducir, lo que papá pensó que era generoso. Dije, no, gracias. Ya tengo mi permiso. Se casaron cuando yo tenía 15 años. Una ceremonia pequeña. Victoria vistió de marfil. Yo usé el vestido negro que mamá me había comprado para la graduación de 8º grado porque era lo único formal que tenía. Nadie dijo nada al respecto. En 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Pequeñas cosas. Victoria reemplazó la mesa de roble con un juego de comedor con cubierta de mármol. Algo más moderno, dijo. Papá estuvo de acuerdo. La mesa vieja fue al garaje. El primer día de acción de gracias después de la boda, bajé y mi silla, la que papá había tallado con mis iniciales cuando tenía 8 años, había desaparecido. Necesitábamos un juego a juego, dijo Victoria, alisando una servilleta de lino sobre el nuevo mármol.
Brooke se mudó a tiempo completo por esa época. Ocupó la habitación de invitados, que Victoria redecoró con papel tapiz de salvia y un nuevo tocador. Brooke tenía 13 años, era habladora, entusiasta. Llamó a mi papá desde la primera semana. Y mi papá, que no había llorado ni una vez desde el funeral de mi madre, se le humedecieron los ojos y la abrazó en la mesa, la nueva mesa del comedor. Yo observé desde la puerta de la cocina y no dije una palabra. Ese fue mi primer error. Me fui a la universidad a los 18. Clemson, Ingeniería Estructural, beca completa por mérito académico. Papá me llevó al campus, me ayudó a cargar mis cajas y se quedó en el estacionamiento durante mucho tiempo después de que le dije que estaría bien. Victoria se quedó en casa. Dijo que tenía migraña. Cada vez que volvía para un descanso, algo más había cambiado. Las fotos de mamá migraron de la pared de la sala al pasillo, luego a un estante en el sótano. Su caja de recetas desapareció del mostrador de la cocina. Su jardín, el que había plantado con equináceas y susanas de ojos negros la primavera antes de enfermar, fue arrancado y reemplazado por hierbas ornamentales que no florecían. Mi dormitorio se convirtió en el estudio de yoga de Victoria. Cuando pregunté dónde estaban mis cosas, señaló 3 cajas de cartón en el garaje, apiladas junto a la vieja mesa de roble de papá. Necesitábamos el espacio, cariño. Brooke está haciendo clases en línea y necesitaba una habitación tranquila. Brooke ya tenía una habitación tranquila, pero no discutí. Ese era el patrón. Victoria tomaba algo pequeño, lo presentaba como algo práctico, y papá lo aceptaba porque discutir sobre cortinas y sillas le parecía insignificante. Era un capataz. Resolvía problemas reales, problemas de carga. No tenía el ancho de banda para la política doméstica. Conocí a Marcus en una conferencia de ingeniería estructural cuando tenía 25 años. Era un contador forense que presentaba sobre investigaciones de fraude en la construcción. Hablamos durante 3 horas sobre cómo los números mienten y cómo los edificios no. Nos casamos 2 años después en un juzgado con 12 invitados. Papá vino. Me llevó al altar. Victoria también vino. Le dio un dolor de cabeza durante los brindis y se fueron antes de que cortáramos el pastel. La última vez que mi padre me miró a los ojos, estábamos parados fuera de ese juzgado. Me apretó la mano y dijo, a tu mamá le habría gustado él. Eso fue hace 4 años. 3 años antes de la fiesta de jubilación, estaba gestionando la inspección de un puente en Tennessee cuando la Navidad se me vino encima. El proyecto estaba retrasado. El contratista había tomado atajos en las juntas de expansión, problemas reales de carga, del tipo que mata gente, y no podía irme hasta que el condado aprobara el plan de remediación. Llamé a papá el 23 de diciembre para explicarle. Buzón de voz. Dejé un mensaje. Hola, papá. Estoy atrapada en una obra. Siento mucho no poder ir a casa por Navidad. Iré en enero. ¿Te quiero? Feliz Navidad. No me devolvió la llamada. Supuse que estaba decepcionado. Le envié un mensaje de texto la mañana de Navidad. Sin respuesta. Volví a llamar el día de Año Nuevo. Buzón de voz. Llamé al teléfono fijo. Victoria contestó. Su voz era fría y sin inflexiones. Heather, tu padre dijo que no quiere hablar ahora. Creo que deberías respetar eso. Así que lo hice. Le di espacio. Volví a llamar la semana siguiente y la semana después de esa. Y cada semana durante los siguientes 3 años. 147 llamadas, 42 mensajes de texto, ni una sola respuesta. Nunca dejé de intentarlo, pero tampoco conduje hasta la casa para exigir respuestas. Lo intenté 2 veces. Victoria me recibió en la puerta ambas veces, con los brazos cruzados. La misma frase. No quiere verte, Heather. Por favor, deja de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser. Podría haberla apartado. Podría haber causado una escena. Pero algo en mí no suplicaría. Si mi padre quería sacarme de su vida, le dejaría. Me destrozaría, pero le dejaría. Era mi orgullo hablando.
y Victoria sabía exactamente cómo usarlo. 8 semanas antes de la fiesta de jubilación, Marcus recibió una llamada de un número que no reconoció. Una voz de mujer. Mayor. ¿Cautelosa? ¿Es usted Marcus Purcell? Soy Donna Webb. Trabajo en administración de beneficios en la empresa de su suegro. Necesito hablar con usted sobre unos documentos. Marcus no me lo dijo. Todavía no. La invitación llegó a mi correo electrónico del trabajo. No de Victoria, no de papá, sino del coordinador de eventos de la empresa. Un correo masivo a todos los contactos familiares de los empleados. Está cordialmente invitado a celebrar la jubilación de Richard Purcell. 35 años de servicio dedicado. Willowbrook Country Club. Sábado a las 6 de la tarde, etiqueta opcional. Miré ese correo electrónico durante 20 minutos. Marcus entró en la cocina, vio la pantalla y se sentó frente a mí. Deberías ir, dijo. No me ha hablado en 3 años. Exactamente por eso deberías ir. Esta podría ser la única oportunidad de verlo en una sala llena de gente. Algo en la forma en que Marcus lo dijo, una sala llena de gente, me pareció deliberado, pero no le insistí. Estaba demasiado ocupada decidiendo qué ponerme. Elegí el vestido azul marino, el vestido de mamá. Lo había usado en su cena de aniversario de bodas número 20, la última antes de su diagnóstico. Era simple, cuello barco, mangas 3/4, dobladillo justo debajo de la rodilla. Me lo habían ajustado en la cintura, pero la tela seguía siendo la suya. La seda todavía conservaba el más leve olor de su perfume si hundía mi cara en el hombro. Lo usé por papá porque mamá no podía estar allí y quería que una parte de ella estuviera en la sala. Marcus condujo. Willowbrook Country Club se encontraba al final de un largo camino privado. Columnas de piedra, un campo de golf que se extendía hacia el anochecer, servicio de aparcacoches. Adentro, candelabros de cristal, manteles de lino, un podio con una fotografía montada de papá estrechando la mano del director ejecutivo de la empresa. Todo reluciente, caro y preparado. Encontré el plano de asientos cerca de la entrada. Mis ojos escanearon la mesa principal. Richard Purcell, Victoria Purcell, Brooke Ashford, 3 colegas de alto rango. Mi nombre no estaba en ninguna parte. La tía Janet había sido colocada en la mesa más alejada del frente, cerca de las puertas de la cocina. Debería haberme dado la vuelta en ese mismo momento, pero había pasado 3 años preguntándome si mi padre todavía recordaba mi nombre. Necesitaba escucharlo de él, incluso si la respuesta me destruía. Victoria nos encontró justo dentro del vestíbulo. Llevaba una bufanda de Hermès color carbón sobre un vestido negro ajustado, y su sonrisa se posó en mí como el flash de una cámara, brillante, cegadora y desaparecida en un segundo. Oh, Heather. No pensé que vendrías de verdad. La invitación decía familia, respondí. Por supuesto. Me tocó el codo y nos condujo a través del salón principal, no hacia la mesa principal, no hacia papá. Nos guió a una mesa para 2 cerca de la pared del fondo. El tipo de mesa que ponen cuando se han quedado sin espacio, encajada entre un pilar y el pasillo de servicio. Sin placa de nombre, sin centro de mesa, solo 2 sillas y una cesta de pan. Me senté. Marcus se sentó frente a mí. Ninguno de los dos tocó el pan. Desde allí, podía ver a mi padre. Ya estaba sentado en la mesa principal, con un reloj Cartier que captaba la luz en su muñeca, un regalo de Victoria por su 10º aniversario. Brooke se sentaba a su derecha, inclinándose hacia él, con la mano apoyada en su brazo. Llevaba un vestido de cóctel color rubor y un colgante de Tiffany, y su cabello caía en rizos perfectos como si acabara de salir de un salón de belleza. Parecía una hija. Parecía que pertenecía allí. Papá miró en mi dirección. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron a través de la sala. Esperé algo. Reconocimiento, culpa, confusión, cualquier cosa. Se dio la vuelta. Volvió a Brooke. Volvió a la mesa donde mi nombre no existía. Una mano apretó mi hombro. La tía Janet.
Había cruzado toda la sala para llegar a nosotros, zigzagueando entre las mesas con sus gafas de leer todavía en la cabeza. Se inclinó y susurró lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en mi oreja. Me alegro de que hayas venido, cariño. Hay cosas que necesitas saber. Me apretó la mano y 4 palabras cayeron en el espacio entre nosotros como piedras en el agua. Cambiaron sus documentos. Antes de que pudiera preguntarle a Janet a qué se refería, Victoria subió al podio. Golpeó el micrófono 2 veces y la sala se quedó en silencio. Buenas noches a todos. Esta noche celebramos al hombre, esposo y padre más increíble que he conocido, Richard Purcell. Aplausos. Victoria sonrió. Detrás de ella, una pantalla de proyector cobró vida con una presentación de diapositivas. 35 años de la carrera de papá comprimidos en 100 fotografías. Papá en la planta de la fábrica. Papá estrechando la mano de ejecutivos. Papá en picnics de la empresa. Y luego comenzaron las fotos familiares. Victoria y Richard en un viñedo. Brooke y Richard en un partido de fútbol. Victoria, Brooke y Richard posando en el porche de la casa en la que crecí. Foto tras foto tras foto. Ni una sola imagen mía. Ni una sola imagen de mi madre. 35 años de la vida de mi padre, y Linda Purcell había sido eliminada por completo, como si nunca hubiera existido. Como si yo nunca hubiera existido. Victoria se volvió hacia la multitud. Y quiero dar un reconocimiento especial a la hija de Richard, Brooke, su orgullo y alegría, que ha seguido sus pasos y lo ha enorgullecido tanto. Brooke se levantó de la mesa principal e hizo un pequeño saludo. La gente aplaudió. Sentí la mano de Marcus apretar la mía debajo de la mesa. Un hombre se nos acercó durante los aplausos. Canoso, pantalones caqui, polo de la empresa. Pi. Había trabajado con papá durante 20 años. Me miró con el ceño fruncido. ¿No eres Heather? Rick hablaba de ti todo el tiempo. Nos mostró la foto de tu graduación universitaria, tu licencia de ingeniería. ¿Qué pasó? Abrí la boca, pero no salió nada. No sabía qué había pasado. Esa era la peor parte. Había pasado 3 años construyendo una explicación. Papá estaba enojado. Papá necesitaba espacio. Papá siguió adelante. Y nada de eso se sostenía ya. No lo sé, dije. Pero estoy aquí para averiguarlo. La presentación de diapositivas terminó. Los camareros comenzaron a circular con los platos principales. Las conversaciones se reanudaron. Victoria regresó a la mesa principal y colocó su mano en el hombro de papá como una estaca de reclamo. Puse mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Marcus me miró. ¿Estás segura? No conduje 4 horas para comer panecillos en un rincón. Caminé directamente por el centro de la sala, pasando la mesa de Pil, pasando a los gerentes intermedios y sus esposas, pasando al vicepresidente de la empresa, que se detuvo a mitad de frase para verme pasar. 80 personas, y sentí cada par de ojos seguirme como si estuviera cruzando el suelo de un tribunal. La mesa principal estaba elevada en una plataforma baja, de solo 15 centímetros, pero suficiente para hacerte sentir como si te acercaras a un escenario. Subí. Brooke me vio primero. Su sonrisa vaciló. Había una silla vacía en el extremo izquierdo de la mesa. Pertenecía a un colega que no había aparecido. Me paré junto a ella y apoyé mi mano en el respaldo. Papá. Richard levantó la vista, su mandíbula se tensó. Han pasado 3 años, dije. ¿Podemos hablar? Silencio en la mesa principal. Victoria se inclinó y le susurró algo a Richard. No pude oírlo, pero vi cómo su expresión se endurecía. Lo que sea que dijo reforzó el muro que ella había pasado 3 años construyendo. Papá echó su silla hacia atrás y se levantó. Tenía 61 años, hombros anchos, y la postura de capataz todavía estaba allí incluso a los 63. Me miró y no vi nada. Sin calidez, sin reconocimiento, sin conflicto, solo un extraño con la cara de mi padre. Por una fracción de segundo, pensé que iba a abrazarme.
Puso ambas manos en mis hombros y empujó. Caí hacia atrás fuera de la plataforma. Mi tacón se enganchó en el borde y caí al suelo, no con gracia, no dramáticamente, simplemente con fuerza. Mi cadera golpeó la madera pulida. La costura del vestido de mamá se rasgó a lo largo del dobladillo con un sonido como un susurro rasgándose por la mitad. Ese asiento es para mi hija de verdad. La voz de papá resonó en toda la sala. Perdiste el derecho a sentarte aquí cuando le diste la espalda a esta familia. Fuera. Estaba en el suelo mirando a mi padre, y detrás de él, Bro que se deslizó en la silla vacía. Mi silla, la que había cruzado la sala para alcanzar, y se acomodó en ella como si hubiera estado esperando este momento. Está bien, papá, dijo, apoyando su mano en su brazo. Ya no puede hacerte daño. 80 personas, colegas que conocían a mi papá desde hacía décadas, familiares, amigos, el vicepresidente de la empresa. Nadie se movió, nadie habló, los tenedores flotaban, las conversaciones morían a media sílaba. Toda la sala contuvo la respiración y eligió el silencio. Me senté en ese suelo y sentí la madera fría a través de la tela del vestido de mi madre. El dobladillo rasgado tiraba de mi rodilla. Mi bolso de mano se había caído abierto a mi lado. Y allí, medio derramada en el suelo, había una fotografía. Yo a los 5 años, sentada en los hombros de mi papá en una de sus obras. Con un casco en la cabeza, sonriendo tan ampliamente que mis ojos desaparecían. Él se estaba riendo. Llevaba esa foto a todas partes. No lloré. Miré fijamente al hombre que me enseñó cómo se sostienen los edificios, y vi algo terrible en su rostro. ¿Certeza? Estaba seguro de que tenía razón. Victoria había pasado 3 años asegurándose de eso. Puse mis palmas planas en el suelo y comencé a levantarme. A un paso de la puerta. Así de cerca estuve de salir de esa sala y no volver nunca más. Entonces oí una silla moverse hacia atrás. Y no era la mía. Era la de Marcus. Todavía estaba sobre una rodilla cuando Marcus se levantó de nuestra mesa en la esquina. No se apresuró. Se abotonó la chaqueta del traje, un único movimiento preciso, y se ajustó los puños. Lo había visto hacer eso 100 veces antes de las presentaciones en su firma. Era su señal. Significaba que estaba a punto de exponer algo de una manera que no dejaba lugar a discusión. Victoria lo notó primero. Vi sus ojos seguir su movimiento a través de la sala, y algo parpadeó detrás de su expresión. El más breve destello de alarma, rellenado inmediatamente con una sonrisa de anfitriona. Marcus, llamó, su voz lanzada para que toda la sala la oyera. Creo que es mejor que lleves a Heather a casa. Ha tenido una noche larga. Marcus no la miró. Pasó junto a las mesas del centro, junto a Phil, junto a los invitados que murmuraban y que no podían decidir si mirar fijamente o fingir que no pasaba nada. Caminó directamente hacia mí y me ofreció su mano. La tomé. Me levantó. Miró el dobladillo rasgado del vestido de mamá y su mandíbula se tensó. Y por un segundo, vi algo cruzar su rostro que no era calma en absoluto. Lo dejó a un lado. Me estabilizó, luego se volvió hacia la mesa principal, hacia mi padre. Señor Purcell. Su voz era conversacional, no fuerte, no agresiva. El tono que usarías en una sala de conferencias, no en una confrontación, pero cada sílaba tenía peso. Soy Marcus, el esposo de su hija. La hija a la que acaba de empujar al suelo. El rostro de Richard se enrojeció. No tengo nada que decirle. Llévesela y váyase. Entiendo, señor, pero antes de irnos, tengo una pregunta. Marcus hizo una pausa. ¿Cuándo fue la última vez que usted personalmente tomó su teléfono y revisó sus mensajes? Richard parpadeó. ¿Qué? Es una pregunta simple, señor. Victoria se levantó tan rápido que su silla raspó la plataforma. Marcus, este no es el momento ni el lugar. En realidad, señora Purcell, dijo Marcus, todavía mirando a Richard. Este es exactamente el momento y el lugar. Vale, necesito hacer una pausa aquí por un segundo porque en ese momento, estaba lista para irme.
Estaba lista para dejar que mi padre tuviera la vida que Victoria había construido a su alrededor. Pero Marcus había estado sentado en esa mesa de la esquina, en silencio toda la noche, sosteniendo algo en el bolsillo de su chaqueta que nadie en la sala sabía. Algo que lo cambiaría todo. Antes de contarte lo que pasó después, si esta historia te ha tocado en algo personal, pulsa ese botón de me gusta. Y si alguna vez alguien te ha defendido cuando nadie más lo haría, cuéntamelo en los comentarios. Ahora, déjame contarte lo que hizo Marcus. Mientras Marcus estaba de pie en la mesa principal, la recuperación de Victoria fue casi hermosa en su precisión. Se dirigió a la sala, con las palmas abiertas, la voz cálida y de disculpa, la anfitriona amable gestionando una escena desafortunada. A todos, lamento mucho esta interrupción. Por favor, disfruten de sus cenas. Esta es la noche de Richard. Colocó su mano en el hombro de papá y se inclinó. El micrófono de la mesa captó su susurro. «¿Ves? Te dije que solo aparece cuando quiere algo». Papá asintió, pero su mano agarraba la servilleta con la suficiente fuerza como para que sus nudillos se pusieran blancos. Acababa de empujar a su hija delante de todos los colegas que había respetado. Pude ver la adrenalina drenándose de él, dejando atrás algo que se parecía mucho a la duda. Brooke llenó el silencio. Se inclinó hacia Richard y dijo lo suficientemente alto para las mesas circundantes: «Estoy aquí, papá. Siempre estaré aquí». Le frotó el brazo y algunos invitados ofrecieron sonrisas compasivas en su dirección. La hermosa hija consolando al padre atribulado. La narrativa se mantenía. Desde su asiento cerca de la parte de atrás, Donna Webb, una mujer de cabello plateado que nunca había conocido, observaba toda la escena con una expresión que no pude leer en ese momento. Captó la mirada de Marcus a través de la sala y asintió pequeña y deliberadamente. No entendí lo que significaba. Lo entendería pronto. Phil, el colega de cabello gris que me había hablado antes, rompió el silencio en su mesa. Eso estuvo mal, Rick. Su voz era baja pero firme. Esa chica condujo 4 horas para estar aquí. Papá no respondió. Victoria insistió, levantando su copa de champán. Por Richard y por la familia que eligió quedarse. Unas cuantas copas se levantaron, educadas, incómodas. El tipo de brindis que la gente hace porque negarse requeriría un coraje que nadie en esa sala había reunido todavía. Nadie excepto Marcus. Victoria bajó de la plataforma y cruzó la sala hacia mí. Se movió con la precisión de alguien que ha ensayado sus salidas. Con la barbilla en alto, la sonrisa fija, los tacones haciendo clic, un ritmo limpio sobre la madera. Se detuvo a 1 metro de donde yo estaba, cerca del guardarropa, se alisó la bufanda de Hermès y bajó la voz. Heather, cariño, creo que es mejor que te vayas en silencio. Ya has avergonzado a tu padre lo suficiente por una noche. ¿Yo lo avergoncé? Él me empujó al suelo. Porque apareciste sin ser invitada a un evento familiar privado. Si realmente amaras a tu padre, habrías respetado sus deseos. ¿Sus deseos o los tuyos? Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se volvieron inexpresivos. Permíteme ser muy clara. Richard ha tomado su decisión. Su jubilación, sus beneficios, su casa, todo está arreglado. Tú no eres parte de ese plan. Hizo una pausa, ajustando su tono como quien ajusta un termostato. Con cuidado, con precisión. Vete con gracia, o me aseguraré de que todos aquí sepan exactamente qué clase de hija has sido. Debería haberme ido. Cada hueso racional de mi cuerpo me decía que me diera la vuelta, subiera al coche y condujera 4 horas a casa. Pero algo que había dicho, sus beneficios, su casa, todo está arreglado, me sonó mal. Sonaba menos como una esposa protegiendo a su marido y más como un inversor protegiendo una cartera. ¿Qué clase de hija llama a su padre todas las semanas durante 3 años y nunca obtiene una respuesta?, dije. La cara de Victoria cambió. Fue rápido. Medio segundo de algo crudo y sorprendido. Y luego la máscara volvió a su lugar. No sé de qué estás hablando. Pero lo había visto. Esa microexpresión, ese respingo. Sabía de las llamadas. Lo había sabido todo el tiempo.
Marcus había estado observando desde el centro de la sala. No lo sabía entonces, pero había estado esperando este momento exacto, el punto en que Victoria se excediera en su jugada. Me dijo más tarde que el plan nunca fue enfrentarla a ella. Era enfrentar a mi padre. Victoria era solo el obstáculo. Caminó hacia la mesa principal con el tipo de paso pausado que hace que la gente deje de masticar. Cada paso deliberado, las manos a los lados. Pasó junto a Victoria sin una mirada y se detuvo directamente frente a Richard. La sala se dio cuenta. Las conversaciones se debilitaron. Los tenedores se detuvieron. Señor Purcell. La voz de Marcus era firme. Antes de que su esposa llame a seguridad, lo que supongo que está a punto de hacer, me gustaría hacerle una pregunta más. Richard lo miró con furia. Te dije que te fueras. Le oí, y lo haré, justo después de que responda a esto. ¿Cuándo fue la última vez que revisó personalmente las designaciones de beneficiarios de su 401k? La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. La expresión de Richard cambió de ira a confusión. ¿Mi beneficiario? ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿Cuándo fue la última vez que lo comprobó? No lo sé. Hace años. Victoria se encarga de todo él. Se detuvo. Victoria se encarga de todo el papeleo, terminó Marcus por él. Sé que lo hace. Los tacones de Victoria ya hacían clic hacia ellos. Richard, no le hagas caso. Está tratando de confundirte. Esto es lo que hacen. Manipulan. Señora Purcell, dijo Marcus, y esta vez sí la miró. Puede parar. Ya tengo el papeleo. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre de manila. Era grueso, tal vez 20 páginas dobladas dentro. Lo puso sobre la mesa frente a Richard con el mismo cuidado que usarías para colocar un documento frente a un juez. La sala se quedó en silencio por segunda vez esa noche, pero este silencio no estaba dirigido a mí. Victoria se recuperó más rápido de lo que pensé posible. Giró, física y estratégicamente, y se colocó entre Marcus y Richard, su mano en el brazo de su esposo, su cuerpo en ángulo para bloquear el sobre de manila de su línea de visión. Richard, escúchame. Están tratando de arruinar tu noche. Esta es tu jubilación, 35 años, y quieren convertirla en una especie de drama judicial. Miró al invitado más cercano con ojos grandes y heridos. Lo siento mucho, a todos. Geater siempre ha sido difícil. Lo hemos intentado todo. Algunas personas en las mesas circundantes se movieron en sus asientos. Una mujer se acercó y le dio una palmadita en el brazo a Victoria. La narrativa se estaba inclinando de nuevo en su dirección. Yo estaba de pie cerca del guardarropa, viendo a Marcus mantenerse firme mientras Victoria realizaba el acto de victimismo más convincente que jamás había visto. Sentí que la lucha se me escapaba. Era demasiado buena en esto. Entonces noté algo. Marcus había dejado el sobre de manila sobre la mesa y se había abierto ligeramente por el peso de su contenido. Dentro pude ver 2 documentos, formularios de algún tipo uno al lado del otro. Diferentes fuentes, diferentes fechas. No podía leer el texto desde donde estaba, pero reconocí el diseño. Había visto formularios de beneficiarios antes durante nuestro propio papeleo del seguro de vida. Marcus había estado sentado en la mesa de nuestra cocina hacía 2 semanas comparando 2 documentos a altas horas de la noche. Cuando le pregunté en qué estaba trabajando, dijo, algo para un caso. No estoy seguro todavía. Necesito verificarlo. No había estado trabajando en un caso. Había estado trabajando en esto. Señor Purcell, dijo Marcus en voz baja. No estoy aquí para arruinar su noche. Estoy aquí porque alguien ha estado desmantelando sistemáticamente su futuro financiero y usted aún no lo sabe. La voz de Victoria se elevó. Richard, dile que se vaya. La mano de Richard se cernía sobre el sobre. No lo había abierto, pero tampoco lo había apartado. Incluso si algo de esto fuera cierto, dijo Richard lentamente, ¿qué tiene que ver Brooke con mi cuenta de jubilación? Debe $180.000 de una empresa emergente fallida, dijo Marcus. ¿Sabía eso?
La cabeza de Richard giró hacia Brooke. Todavía estaba sentada en la silla que me había quitado. Su rostro se puso pálido. Eso no es verdad. Está mintiendo, papá. Por supuesto que está mintiendo, dijo Victoria, acercándose más al lado de Richard. Es un contador. Tergiversan los números para ganarse la vida. Marcus no se inmutó. Soy un contador forense, en realidad. Comprobar la exactitud de los números es literalmente lo que hago para ganarme la vida. Paso mis días identificando cuando los documentos financieros han sido alterados. Dejó eso en el aire por un momento. Señor, ¿puedo mostrarle lo que hay en este sobre? Es todo lo que pido. 60 segundos de su tiempo. La sala se había quedado tan silenciosa que podía oír el hielo moverse en los vasos de agua a 3 mesas de distancia. Los invitados que habían estado fingiendo comer habían abandonado la pretensión. Todos estaban observando. Richard miró el sobre. Victoria miró a Richard. Brooke miró el mantel. Incluso si Brooke tiene deudas, dijo Richard, ese es su problema. ¿Qué tiene que ver conmigo? Hace 8 meses, dijo Marcus, alguien presentó un formulario de cambio de beneficiario en su cuenta de jubilación 401k y su pensión. El formulario original nombraba a Heather como su beneficiaria principal al 50%. El nuevo formulario nombra a Brooke Ashford como única beneficiaria, 100%. La boca de Richard se abrió, luego se cerró, y luego se abrió de nuevo. Eso es imposible. Nunca firmé ningún. Sé que no lo hizo, señor. Marcus abrió el sobre y colocó 2 formularios sobre el mantel de lino blanco, uno al lado del otro. Ese es exactamente el problema. Richard miró los papeles. Su rostro cambió lentamente, como un hombre que ve cómo una casa que construyó comienza a inclinarse sobre sus cimientos. El formulario de la izquierda estaba fechado hace 12 años. Beneficiaria, Heather Purcell, 50%. Patrimonio de Linda Purcell, 50%. La firma en la parte inferior era la de Richard. La R con bucle, el trazo descendente pesado en la P. Todo inconfundible para cualquiera que lo hubiera visto firmar permisos y tarjetas de cumpleaños durante 30 años. El formulario de la derecha estaba fechado hace 8 meses. Beneficiaria, Brooke Ashford, 100%. ¿Y la firma? Richard recogió el segundo formulario. Lo sostuvo cerca de su cara, luego lo alejó. Sus labios se movieron como si estuviera pronunciando letras. Esta no es mi firma. La R está mal. Siempre hago un bucle en la R. ¿Esta? ¿Es recta? Nunca he escrito mi R así. Lo sé, dijo Marcus. Victoria dio un paso adelante. Richard, esos documentos son falsificados. Marcus los imprimió él mismo. No puedes posiblemente. He visto mi propia letra durante 63 años, Victoria. Su voz era diferente ahora, despojada de la ira que había llevado toda la noche, reemplazada por algo más frágil. Desconcierto. Este no es mi nombre. Brooke echó su silla hacia atrás y se levantó. Papá, nos están tendiendo una trampa. Esto es lo que hace Heather. Manipula. Siéntate, Brooke. Richard no levantó la voz. No lo necesitaba. Seguía mirando el segundo formulario, dándole vueltas en sus manos como un hombre que descubre termitas en una viga que había asumido que era sólida. Victoria intentó otro ángulo. Suavizó su voz, casi tierna. Richard, tú mismo firmaste esos papeles. Simplemente no te acuerdas porque has estado estresado por la transición. La jubilación es abrumadora, cariño. Tu mente. Mi mente está bien. Dejó el formulario, miró a Marcus, miró a Victoria, me miró a mí al otro lado de la sala, todavía de pie cerca del guardarropa, todavía con el vestido rasgado de mi madre. Entonces, una silla se movió hacia atrás desde una mesa en la esquina lejana de la sala. Donna Webb se puso de pie. Donna Webb tenía 58 años y había trabajado en administración de beneficios en la empresa de papá durante 22 años.
Era el tipo de mujer que usaba zapatos planos sensatos y gafas de leer en una cadena de cuentas, y llevaba una carpeta de cuero a todas partes porque creía en los rastros de papel como algunas personas creen en la oración. Había procesado cada inscripción de beneficios, cada reclamo de seguro y cada formulario de jubilación que Richard Purcell había presentado desde que tenía 39 años. Cruzó la sala sin prisa. Disculpen, dijo. Creo que necesito añadir algo de contexto aquí. Victoria se volvió hacia ella. Donna, este es un asunto familiar privado. No tiene nada que ver con... Señora, he sido la coordinadora de beneficios del señor Purcell durante 22 años. Cuando alguien presenta un cambio en el beneficiario de jubilación de un empleado usando lo que parece ser una firma irregular, eso es un asunto de la empresa. La atención en la sala se agudizó. Los invitados que habían estado dudando entre la simpatía por Victoria y la curiosidad por Marcus ahora se sentaron más erguidos. Donna abrió su carpeta. Hace 8 meses, se presentó un formulario de cambio de beneficiario para las cuentas 401k y de pensión del señor Purcell. Llegó por correo electrónico, lo cual es inusual porque en 22 años, el señor Purcell nunca ha presentado papeleo electrónicamente. Siempre venía a mi oficina en persona. Richard asintió lentamente. Es cierto. Siempre venía a verte, Donna. Señalé la discrepancia a recursos humanos hace 2 meses, continuó Donna. La firma no coincidía con nuestros registros, y el correo electrónico desde el que se envió era una cuenta personal de Gmail, no el correo electrónico de la empresa del señor Purcell. Hizo una pausa. Me puse en contacto con Marcus porque figura como contacto de emergencia y pariente más cercano de Heather. Pensé que la familia debería saberlo. La voz de Victoria se volvió aguda. No tenías derecho. Tenía toda la obligación, dijo Donna con calma. He visto a este hombre construir su jubilación durante 30 años. No iba a ver a alguien desmantelarla con una firma falsificada. Marcus metió la mano en el sobre de nuevo. Esta vez, sacó una impresión, varias páginas grapadas juntas, filas y filas de fechas, horas y números de teléfono. Señor Purcell, su esposa le dijo que Heather nunca llama, que le dio la espalda a esta familia, que no le importaba. Marcus puso la impresión junto a los formularios de beneficiario. Estos son los registros telefónicos de Heather de los últimos 3 años, obtenidos directamente de su proveedor. 147 llamadas salientes a su número de teléfono. 42 mensajes de texto. Cada semana, a veces 2 veces por semana, durante 36 meses consecutivos. Richard recogió la impresión. Su dedo se movió por las columnas. Llamada tras llamada tras llamada. Las fechas se alineaban como un redoble de tambor. Cada domingo, casi sin excepción. Eso no puede ser cierto, dijo. Mi teléfono nunca sonó. Nunca vi. Revise su teléfono, señor, dijo Marcus suavemente. Ahora mismo. Vaya a ajustes, luego a contactos bloqueados. Richard metió la mano en el bolsillo con el movimiento lento y deliberado de un hombre que ya sospecha lo que encontrará. Tocó la pantalla, navegó por los menús con los torpes deslizamientos de alguien que nunca había explorado sus propios ajustes. Encontró la lista. Un número bloqueado. El código de área coincidía con la ciudad donde vivían Heather y Marcus. Richard levantó la vista del teléfono. Sus ojos se dirigieron a Victoria. Y por primera vez en toda la noche, vi al hombre que recordaba. El capataz que no toleraba el trabajo chapucero, que podía detectar una soldadura agrietada a 10 metros de distancia. El hombre que confiaba en lo que tenía delante por encima de lo que cualquiera le dijera. La bloqueaste. Su voz era apenas un susurro. Bloqueaste a mi hija. Victoria abrió la boca. No salió nada. 147 llamadas. Las manos de Richard temblaban. Me llamó cada semana. ¿Y tú? Tú te paraste en esta casa y me dijiste que no le importaba. No dije una palabra. No era necesario. 147 llamadas decían todo lo que yo nunca podría. La máscara de Victoria no se deslizó esta vez. Se hizo añicos.
Abandonó el acto de esposa herida y el de anfitriona amable y el de solo estoy protegiendo a esta familia. Y lo que surgió fue una furia cruda y acorralada. ¿Bien? Sí, bloqueé su número porque Heather era tóxica, Richard. Estaba tratando de controlarte. Estaba tratando de ponerte en mi contra y en contra de Brooke. Y yo estaba protegiendo a esta familia de... ¿Era mi hija? La voz de Richard se quebró en la palabra. No un grito, algo peor. Una grieta que atraviesa el hormigón. Era una mujer adulta que se negaba a aceptar que tenías una nueva vida. Cada vez que llamaba, te confundías. Te ponías triste. Empezabas a hacer preguntas sobre Linda, sobre la casa vieja, sobre cosas que yo había pasado años ayudándote a superar. Ayudándome a superar a mi esposa muerta. Ayudándote a sanar. Brooke intentó intervenir. Mamá, para. Solo para. Victoria se volvió hacia su propia hija con una ferocidad que hizo que Brooke se estremeciera. No te atrevas. Todo lo que hice, cada cosa, fue por ti porque tu padre nos dejó sin nada y tuve que asegurarme de que... Se contuvo. Pero la frase ya estaba ahí, flotando en el aire como humo. Richard la miró fijamente. ¿Asegurarte de que, Victoria? De que Brooke estuviera cuidada. La voz de Victoria bajó. La lucha la abandonó tan rápido como se había encendido. El padre de Brooke nos abandonó. Nos dejó con deudas y nada más. Y la empresa de Brooke fracasó y debe más de lo que jamás. Tuve que pensar en su futuro. Tuve que hacerlo. Así que robaste el mío, dijo Richard en voz baja. Lo redirigí para nuestra familia. Nuestra familia. Richard repitió las palabras como si estuviera probando algo podrido. Victoria no tuvo respuesta para eso. Por primera vez en 16 años, no tenía respuesta en absoluto. La tía Janet se levantó desde el fondo de la sala. No se apresuró, no levantó la voz. Simplemente caminó hasta el centro de la sala y se enfrentó a su hermano con la expresión serena de una mujer que había esperado mucho tiempo para decir lo que venía a continuación. Richard, he estado tratando de decirte esto durante años. Richard se volvió hacia ella, y pude ver el agotamiento asentándose en sus hombros, la postura de un hombre que había pasado los últimos 10 minutos descubriendo que el suelo sobre el que había estado de pie estaba podrido. Vi a Victoria excluir a Heather de esta familia poco a poco, dijo Janet. Las fotografías, las llamadas telefónicas, las invitaciones a las fiestas que de alguna manera nunca le llegaban. Fui a verte 5 veces distintas y te dije que algo andaba mal. Y cada vez decías lo mismo, Janet, simplemente no te gusta Victoria. No te metas. Han, no. Richard, empujaste a tu hija al suelo esta noche frente a cada persona con la que has trabajado durante 35 años. Necesitas reflexionar sobre eso. Pila sintió desde su mesa. Algunos otros también lo hicieron. El tipo de asentimientos silenciosos y cargados que no necesitan palabras. Richard se dejó caer de nuevo en su silla en la mesa principal. Dejó su teléfono sobre el mantel de lino, la pantalla todavía mostrando la lista de contactos bloqueados. Su mano descansaba sobre la impresión de los registros telefónicos. 147 llamadas mapeadas en blanco y negro. El reloj Cartier brillaba bajo el candelabro. No miró a Victoria. No miró a Brooke. Miró el espacio vacío frente a él. El espacio donde debería haber estado el discurso de jubilación. Donde deberían haber ocurrido los brindis con champán y el orgulloso retrato familiar. Todo eso se había ido, reemplazado por rastros de papel y silencio. La voz de Janet resonó en la sala silenciosa. Te quise lo suficiente como para seguir intentándolo, Richard, pero Heather te quiso lo suficiente como para llamar 147 veces cuando nunca contestaste. Piensa cuál de nosotros se rindió. En ese momento, mi padre estaba sentado en la misma silla de la que me había apartado, mirando su teléfono como si lo viera por primera vez. Y honestamente, parte de mí quería irse en ese mismo instante, dejarlo que se las arreglara solo con los escombros. Pero así es la familia. Las personas que más te hieren son aquellas cuya disculpa significaría más. Entonces, ¿qué pasó después?
Richard finalmente lo vio todo con claridad, ¿o Victoria encontró una última mentira para salvarse? Quédate conmigo. Richard se levantó de la mesa principal. Se movió lentamente como alguien que camina a través del agua, luchando contra una corriente a cada paso. Bajó de la plataforma y cruzó el salón de baile. Victoria lo llamó. Richard, ¿a dónde vas? Richard. Él no se dio la vuelta. 80 personas vieron a mi padre de 63 años caminar a lo largo de esa sala. Pasó las mesas de los colegas, las copas de champán y las servilletas de lino y el retrato enmarcado de él mismo estrechando la mano del director ejecutivo. Pasó todo eso. Se detuvo frente a mí. Estábamos a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para tocarnos, lo suficientemente cerca para que yo viera la vena latiendo en su sien y el brillo en sus ojos que luchaba por controlar. Su mirada cayó sobre mi vestido, el dobladillo rasgado, la seda azul marino, el cuello barco que mi madre había elegido hace 20 años. Ese es el vestido de tu madre, dijo. Sí. Llevaste el vestido de tu madre a mi fiesta. Lo usé por ti, papá, porque mamá habría querido estar aquí esta noche. Algo se rompió detrás de su rostro. No de una vez, no una fractura limpia, más como una presa que había estado goteando durante años y que finalmente cedió en el centro. Se miró sus propias manos, las mismas manos que me habían empujado a ese suelo 20 minutos antes. ¿Te empujé?, dijo. Sí. Delante de todos. Sí. Miró el reloj Cartier en su muñeca. Luego me miró a mí. Y lo que sea que Victoria había pasado 3 años susurrándole al oído, a Heather no le importas. Heather eligió irse. Heather ya no es tu familia. Vi cómo todo eso se drenaba de su expresión como agua a través de un cimiento agrietado. Abrió la boca, y por primera vez en 3 años, las palabras que salieron fueron las suyas. Heather. Yo. Se detuvo, tragó saliva, lo intentó de nuevo. No sé cómo decir esto. Esperé. No le ayudé a encontrar las palabras. Eso podría sonar frío, pero había pasado 3 años llamando a un teléfono que nunca sonó. No iba a ponérselo fácil. Me debía el esfuerzo de encontrar las palabras adecuadas él mismo. Creí todo lo que me dijo, cada palabra, porque era más fácil que admitir que te estaba perdiendo y no sabía cómo detenerlo. Hizo una pausa. Después de que tu madre murió, no sabía cómo ser padre por mi cuenta. Victoria lo hizo simple. Se encargó de todo, y la dejé porque encargarme de las cosas yo mismo significaba enfrentar lo mal que estaba fracasando en todo. Se volvió hacia la sala. 80 rostros lo miraban. Le debo una disculpa a mi hija, dijo lo suficientemente alto para las mesas del fondo. No solo por esta noche, por 3 años. Dejé que alguien me convenciera de que la única persona que nunca dejó de contactarme se había rendido conmigo. Eso es culpa mía. Victoria mintió. Pero elegí creerle porque la mentira era más cómoda que la verdad. Se enfrentó a mí de nuevo. Lo siento. Siento haberte empujado. Siento no haber respondido a tus llamadas. Siento haber dejado que quitaran las fotos de tu madre de la pared. Tenía un nudo en la garganta. Me ardían los ojos. Pero no me derrumbé en sus brazos. No le eché los brazos al cuello y le dije que todo estaba bien. Acepto tu disculpa, papá. Pero aceptar una disculpa y volver a confiar en ti son 2 cosas muy diferentes. Tenemos un largo camino por recorrer. Él asintió lentamente. Lo sé. Bien. Entonces aquí es donde empezamos, no donde terminamos. Asintió de nuevo, y la cosa más pequeña cambió como una carga que se recentra en una viga que había estado desequilibrada durante años. Victoria no había terminado. Marchó a través del suelo con la postura rígida de una mujer cuya arquitectura entera se estaba derrumbando y que se negaba a reconocer la gravedad. Se posicionó entre Richard y yo y se dirigió a la sala. ¿Nadie puede ver lo que está pasando? Marcus y Heather planearon todo este espectáculo. Vinieron aquí esta noche para humillar a Richard en su propia jubilación. Esto está coordinado. Esto es un ataque. Richard habló sin volverse para mirarla. No,
Victoria. La única persona que planeó algo en esta fiesta fuiste tú. El plano de asientos, la presentación de diapositivas sin fotos de Heather, sin fotos de Linda. Coreografiaste todo esta noche para asegurarte de que mi hija se sintiera invisible. Y funcionó, hasta que dejó de funcionar. Victoria se dirigió a los invitados. Escaneó la sala en busca de aliados, de un rostro compasivo, de cualquiera que corroborara la narrativa que había mantenido durante 16 años. Lo que encontró en cambio fueron miradas esquivas y mandíbulas apretadas y manos envueltas alrededor de vasos de agua. Phil habló. Señora, el hombre acaba de mostrarnos una firma falsificada. Siéntese. Victoria se volvió hacia Brooke, la última persona que quedaba en su esquina. Brooke estaba de pie al borde de la plataforma, agarrando su pequeño bolso con ambas manos, su rostro sin color. Brooke, diles. Diles que todo esto es un malentendido. La boca de Brooke se abrió y se cerró. Miró a Richard. Miró los formularios de beneficiarios todavía extendidos sobre el mantel de lino. Me miró a mí, de pie con el vestido rasgado de mi madre. Mamá, dijo Brooke en voz baja. Se acabó. Algo en la expresión de Victoria se volvió hueco. La lucha abandonó su rostro como el aire que sale de un neumático. No dramáticamente, no con una explosión, solo un desinflado lento y constante. No se ha acabado, susurró. Pero era la única persona en la sala que todavía lo creía. Brooke recogió sus cosas de la mesa principal. Se movió mecánicamente. El bolso, el teléfono, el chal de cachemira que Victoria había dejado sobre su silla. No miró los formularios de beneficiarios. No miró la lista de contactos bloqueados que todavía brillaba en el teléfono de Richard. Bajó de la plataforma y se dirigió a la puerta, pero se detuvo frente a mí. No sabía lo de la firma, dijo. Su voz era débil. Te lo juro, Heather. No sabía que ella falsificó su nombre. Pero sabías lo del teléfono, dije. Sabías que estaba llamando. Sabías que estaba bloqueada. Brooke no respondió de inmediato. Y ese silencio, 3 segundos, tal vez 4, llevó más honestidad que cualquier cosa que Victoria hubiera dicho en toda la noche. Quería un papá, dijo Brooke finalmente. Sus ojos estaban húmedos. Mi verdadero padre se fue cuando yo tenía 6 años, se mudó a Portland con su novia y nunca miró atrás. Richard fue la primera persona que... Su voz se quebró. Me hizo sentir que importaba. Entendí eso. Lo entendí completamente. Y entenderlo no me hizo menos enojada, pero hizo que mi enojo fuera más preciso. Entiendo querer un padre, Brooke, pero no consigues uno borrando a la hija de otra persona. Mantuvo mi mirada durante un largo momento, luego asintió, un movimiento pequeño y tenso, y caminó hacia la salida. Victoria la llamó, aguda y desesperada. Brooke. Brooke. Brooke empujó las puertas dobles y no miró atrás. Alrededor de la sala, estaba ocurriendo un cambio. La lenta exhalación colectiva de 80 personas procesando lo que acababan de presenciar. Algunos de los colegas de Richard se levantaron y se acercaron a él. Apretón de manos, palabras en voz baja. Donna se acercó al lado de Marcus y asintió una vez, el tipo de asentimiento que significaba el trabajo está hecho. No odiaba a Brooke. Odiaba lo que ella había permitido que sucediera. Hay una diferencia, y era una que ella tendría que resolver por su cuenta. Victoria se quedó sola en la mesa principal. La silla a su lado estaba vacía. El asiento de Brooke. La silla al otro lado estaba vacía. La de Richard. El mantel de lino todavía contenía los 2 formularios de beneficiarios, los registros telefónicos, los restos de una celebración que se había convertido en otra cosa. Richard la enfrentó desde el otro lado de la sala. Victoria, creo que deberías irte a casa. Esta también es mi fiesta, Richard. No, se suponía que esta era mi jubilación. 35 años de mi vida, y la convertiste en un escenario para tu plan. Vete a casa. Hablaremos mañana con un abogado presente.
Victoria recogió su bolso, un bolso Chanel, de cuero acolchado negro con herrajes dorados. Se ajustó la bufanda de Hermès alrededor del cuello. Se irguió en toda su estatura y examinó la sala una última vez. 80 personas que habían pasado la noche viendo cómo su actuación se deshacía, puntada por puntada. Caminó hacia la salida. Sus tacones golpeaban la madera en un ritmo lento y medido. El único sonido en todo el salón de baile. En la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Me miró directamente a mí, no a Richard, no a Marcus, a mí. No quedaba ninguna pretensión, ni calidez, ni estrategia, ni dolor ensayado, solo furia. Pura, sin filtrar, de 16 años de gestación. Furia. La miré de vuelta. No me inmuté. No hablé. Después de 3 años de silencio, me había vuelto muy buena en eso. La puerta se cerró detrás de ella. La sala soltó un aliento que había estado conteniendo durante 1 hora. La conversación se agitó, tentativa y baja. Las copas tintinearon. Alguien se rió nerviosamente. El mundo comenzó a girar de nuevo. Richard estaba de pie en el centro de la sala, mirando la mesa principal vacía, las sillas vacías. Luego me miró a mí. Ese asiento siempre fue tuyo, Heather. Simplemente lo olvidé. No me ofreció la silla. La retiró para mí. Y por primera vez en 3 años, me senté junto a mi padre. El resto de la fiesta se disolvió lentamente. Los invitados se despidieron. Algunos estrecharon la mano de Richard y no mencionaron lo que había sucedido, lo cual fue su propio tipo de reconocimiento. Otros, Phil, algunos de los supervisores más antiguos, le tomaron el brazo y dijeron cosas como, «Todavía tienes gente que se preocupa por ti, Rick». Richard asintió a cada uno, pero sus ojos seguían volviendo a los 2 formularios sobre la mesa, como si mirarlos lo suficiente pudiera deshacer lo que representaban. Después de que los últimos invitados se fueron, Donna se nos acercó. Había esperado deliberadamente. Era una mujer que entendía la diferencia entre urgencia y oportunidad. Señor Purcell, dijo, dado lo que se presentó esta noche, tendré que presentar un informe formal a Recursos Humanos y al Departamento Legal a primera hora del lunes por la mañana. Sus designaciones de beneficiarios serán congeladas mientras se realiza una investigación interna. Sin cambios, sin retiros, sin distribuciones hasta que hayamos verificado la cadena de custodia de cada documento. Richard asintió. Haz lo que tengas que hacer, Donna. Y gracias. No tenías que presentarte así. Sí, tenía que hacerlo. Cerró su carpeta. También saqué los registros de envío de correos electrónicos antes de esta noche. El cambio de beneficiario se envió desde una dirección personal de Gmail. La dirección IP se remonta a una ubicación residencial, su casa, señor Purcell. Y esta no es la primera irregularidad. Hace 2 años, se presentó una solicitud para agregar a Brooke Ashford como beneficiaria en su póliza de seguro de vida de la empresa. La rechacé porque no califica como dependiente legal. Richard cerró los ojos. 2 años. Victoria había estado trabajando en esto durante al menos 2 años y él nunca lo había sabido. Marcus estaba a mi lado. Su 401k y su pensión. Juntos, valen aproximadamente $420,000. Si los formularios hubieran pasado sin ser cuestionados, se habría jubilado sin nada a su nombre. Todo lo que gané, dijo Richard en voz baja. 35 años. Cada céntimo, confirmó Marcus, habría ido a Brooke Ashford el día que presentara su documentación final. Marcus y yo condujimos a casa en la oscuridad. La autopista estaba vacía. Los campos se deslizaban por las ventanas como agua oscura, y ninguno de los dos habló durante los primeros 32 kilómetros. Miré el vestido de mamá. El dobladillo estaba rasgado por donde había caído al suelo. Un hilo colgaba suelto cerca de la rodilla. Pasé mi pulgar sobre él y pensé en cómo algunas cosas se pueden remendar y otras solo se pueden llevar con el daño a la vista. Tú lo sabías, dije, antes de esta noche. Lo supe durante 2 semanas. Donna me llamó hace 2 meses con sus preocupaciones.
Pasé el resto del tiempo sacando registros, verificando firmas, cotejando los registros de envío con la auditoría interna de la empresa. Necesitaba que cada pieza fuera irrefutable antes de presentárselo a tu padre. ¿Por qué no me lo dijiste? Marcus mantuvo la vista en la carretera. Porque si me hubiera equivocado, si la discrepancia en la firma resultara ser un error administrativo, o si las sospechas de Donna no se sostuvieran, habría sido otra persona haciéndote promesas sobre tu padre que se desmoronaban. Ya has tenido suficiente de eso. No iba a darte una esperanza que no pudiera respaldar con documentación. Lo entendí. Así era Marcus. No se basaba en sentimientos. Se basaba en hechos verificados, y me había amado lo suficiente como para esperar hasta que los hechos fueran sólidos. Hay una cosa más, dijo. Cuando estaba revisando los registros telefónicos, encontré algo. Hace 3 años, en Nochebuena, la noche que dejaste ese mensaje de voz, también enviaste un mensaje de texto. Lo recordé. Feliz Navidad, papá. Siento no poder ir. Te quiero. Fue entregado y fue leído. El acuse de recibo del proveedor muestra que se abrió a las 11:47 de la noche en Nochebuena. Se me apretó el pecho. ¿Lo vio? ¿Alguien lo vio? Marcus hizo una pausa. Y luego lo borró y bloqueó tu número a la mañana siguiente. Victoria había leído mi mensaje de Navidad a mi padre. Había visto las palabras, te quiero, papá, y las había borrado. Una semana después, las piezas comenzaron a encajar lentamente, de manera desigual, como suceden las cosas en la vida real cuando no hay un editor que recorte las partes incómodas. Recursos Humanos completó su investigación preliminar el miércoles. Se confirmó que el segundo formulario de beneficiario era fraudulento. El análisis de la firma no coincidía con los registros de la empresa, y la dirección de correo electrónico remitente estaba vinculada a una cuenta registrada con el apellido de soltera de Victoria. Se restauraron las designaciones de beneficiario originales de Richard. Heather Purcell, 50%. Patrimonio de Linda Purcell, 50%. Tal como papá lo había escrito hace 12 años, como debería haber permanecido. Richard se reunió con un abogado de divorcios el jueves. Para entonces, Victoria ya había sacado la mayoría de sus pertenencias personales de la casa. Lo había hecho mientras Richard estaba en una reunión de seguimiento en la planta. Sin conversación, sin negociación, solo cajones vacíos y un armario despojado de Hermès y Chanel. Brooke me envió un correo electrónico el viernes. 2 líneas. Tenías razón sobre el teléfono. Debería haber dicho algo. Lo leí 3 veces. No respondí. No porque la estuviera castigando, sino porque aún no había descubierto cómo eran las palabras honestas. Ella merecía una respuesta real, y yo no estaba lista para dar una. Richard me llamó el sábado por la mañana. La primera llamada telefónica de mi padre en 3 años. Nos quedamos en silencio durante los primeros 10 segundos. El tipo de silencio que solía llenar nuestra cocina después de que mamá murió. Lleno y denso y extrañamente familiar. No sé cómo arreglar esto, dijo. No lo arreglas en una llamada telefónica, papá. Pero esta llamada ahora mismo es un comienzo. Le oí exhalar, largo y tembloroso. Llevo puesto el Timex. El reloj que le compré con el sueldo de mi primer trabajo de verano cuando tenía 16 años. Un Timex de $30 de una vitrina en Walmart. No sabía que lo había guardado. Bien, dije. Eso también es un comienzo. 2 semanas después de la fiesta, entré en el camino de entrada de mi padre por primera vez en 3 años. Marcus esperó en el coche. Tómate tu tiempo, dijo. Estaré aquí. La puerta principal estaba sin llave. Entré y la casa olía diferente. No mal, solo diferente. Las velas de Victoria se habían ido. Las hierbas ornamentales que había plantado todavía estaban en el patio, pero alguien había puesto una sola maceta de susanas de ojos negros en la barandilla del porche. La flor de mamá. Papá debió haberlas comprado en el vivero. La mesa de comedor de mármol se había ido. En su lugar, en medio de la cocina, sobre el mismo suelo de baldosas desgastadas que había pisado de niña,
estaba la mesa de roble. Papá la había sacado del garaje, la había lijado y la había vuelto a barnizar. La veta era más oscura ahora, sazonada por años de almacenamiento, pero las uniones estaban apretadas y las patas estaban niveladas, y cuando pasé mi mano por la superficie, pude sentir las ranuras de 1000 cenas familiares. Encontré mi silla, la que tenía mis iniciales talladas en el respaldo. HP, grabadas con una navaja por un hombre que quería el nombre de su hija en la madera para que siempre supiera a dónde pertenecía. La silla se tambaleaba ligeramente. Papá había vuelto a pegar la pata, pero la unión no era perfecta. Algunos de los arañazos no saldrán, dijo papá desde la puerta de la cocina. Está bien, papá. Algunos de los míos tampoco. Sirvió 2 tazas de café en tazas de cerámica sencillas. Sin porcelana de Wedgwood, sin mármol, solo 2 tazas en una mesa de roble en una cocina que comenzaba a recordar lo que solía ser. En la pared detrás de él, una fotografía enmarcada de mi madre, Linda Purcell, sonriendo, de vuelta a donde pertenecía. Eché un vistazo al teléfono de papá que descansaba sobre la mesa. La pantalla estaba desbloqueada. Pude ver la aplicación de ajustes abierta. Contactos bloqueados. La lista estaba vacía. Lo había descubierto él mismo. No hablamos de todo esa tarde. No lo necesitábamos. A veces, sentarse en la misma mesa es suficiente. La gente me pregunta si he perdonado a mi padre. La respuesta honesta es que el perdón no es un interruptor que accione. Es más como fisioterapia. Repetitivo, incómodo y medido en milímetros en lugar de kilómetros. Algunos días me despierto y estoy bien. Algunos días recuerdo el suelo, la madera, el sonido del vestido de mi madre rasgándose, y tengo que decidir de nuevo si voy a cargar con eso o dejarlo ir. Estoy trabajando en ello todos los días. Esto es lo que he aprendido, y te lo digo no como un consejo, sino como algo que tuve que descubrir por las malas. Perdonar a alguien no significa que finjas que no sucedió. Significa que dejas de permitir que su peor momento dicte cada momento que viene después. Mi padre me empujó. Me llamó no su hija de verdad delante de 80 personas. Esas cosas sucedieron y siempre habrán sucedido, pero no son toda la historia. Son el capítulo que casi nos termina, pero no lo hizo. Victoria, no la odio. He intentado y no puedo mantenerlo. Era una mujer que vio a su primer esposo abandonarla a ella y a su hija, y juró que nunca volvería a permitir que eso sucediera. Su método fue incorrecto. Su ejecución fue criminal. Pero el miedo subyacente, el miedo a quedarse sin nada, entiendo ese miedo. Simplemente me niego a permitir que excuse lo que hizo. Marcus no me salvó esa noche. Quiero ser clara sobre eso. Me dio la verdad. Donna le dio el papeleo. Janet le dio a Richard el espejo. Pero yo me salvé a mí misma al elegir aparecer en esa fiesta con el vestido de mi madre después de 3 años de silencio. Podría haberme quedado en casa. Casi lo hago. Mi mayor debilidad era mi orgullo. Estaba tan decidida a no mendigar la atención de mi padre que dejé pasar 3 años sin luchar por él. El orgullo mantuvo mi dignidad intacta, claro, pero también me mantuvo alejada de la verdad. Un mes después de la fiesta, papá y yo fuimos a almorzar. Solo nosotros 2. Sin Marcus, sin Janet, sin intermediarios. Un restaurante en la Ruta 35, el mismo al que solía llevarme los sábados por la mañana antes de ir a cualquier obra que estuviera supervisando esa semana. Cabinas de vinilo rojo, menús laminados, café en tazas de cerámica con el logo del restaurante desgastándose. Llevaba puesto el Timex. El cristal estaba rayado. La correa de cuero estaba agrietada en los bordes y se mantenía unida con un pasador de repuesto que pude notar que había comprado en una ferretería. Pero el segundero todavía hacía tic-tac. «¿Lo guardaste?», dije. Estaba en el cajón de mi cómoda, debajo de la caja del Cartier. Le dio la vuelta al reloj en su mano. Creo que siempre supe cuál significaba más. Pedimos lo mismo, 2 sándwiches de huevo frito y café solo, como solíamos hacer cuando yo tenía 10 años y fingía que me gustaba el café porque él lo bebía. Hablamos de cosas pequeñas, el clima, un nuevo proyecto de puente en el que estaba consultando en Virginia, sus planes de jubilación.
Planes reales ahora, no los que Victoria había diseñado. Quería volver a construir muebles, tal vez restaurar el porche. No mencionó a Victoria. No insistí. Cerca del final de la comida, dejó su tenedor y me miró con la atención concentrada de un hombre que había pasado un mes ensayando una frase. Tu mamá habría estado orgullosa de ti, Heather. Ella también habría estado orgullosa de ti, papá, por despertar. Él asintió, tomó su café, dio un sorbo, y nos quedamos allí en una cabina de vinilo en un restaurante que no había sido renovado desde los años 90, bebiendo café malo, y fue la mejor comida que había tenido en años. El reloj más caro del mundo no puede comprar el tiempo que has perdido. Pero un Timex de $30 puede recordarte que dejes de malgastar el que te queda. Aquí es donde terminó cada uno. Victoria, el divorcio finalizó 4 meses después. Según la ley de Ohio, los bienes obtenidos mediante fraude no están sujetos a una división equitativa, por lo que no recibió ninguna parte del fondo de jubilación de Richard. El equipo legal de la empresa remitió el formulario de beneficiario falsificado a las autoridades locales. Cuando grabé esto, todavía estaba pendiente si se presentarían cargos. Victoria se mudó con su hermana a Columbus. No he hablado con ella desde la fiesta y no planeo hacerlo. Brooke está pagando la deuda de su empresa emergente con un plan de pago estructurado. Sin red de seguridad de Richard. Sin pensión redirigida. Sin atajos. Me envió un segundo correo electrónico unos 2 meses después del primero. Era más largo. No pedía perdón. Describía cómo fue crecer sin un padre y cómo esa soledad la hizo dispuesta a mirar hacia otro lado cuando su madre cruzaba los límites. Lo leí. Todavía no he respondido. No estoy segura de si lo haré, pero lo guardé. Donna Webb. Se jubiló en el mismo trimestre que Richard. Recursos Humanos le dio una mención por identificar la irregularidad del beneficiario. El lenguaje oficial fue diligencia ejemplar en la protección de los activos de jubilación de los empleados. Ella y papá todavía hablan. Le envía artículos sobre la gestión de 401k que él finge leer. Richard, mi papá, se unió a un grupo de apoyo para personas que han experimentado manipulación financiera por parte de familiares. Va cada 2 martes. También está aprendiendo a usar su teléfono inteligente. A usarlo de verdad. Puede revisar su lista de contactos bloqueados, leer sus propios mensajes de texto e incluso hacer videollamadas. Es terrible en eso. La cámara siempre apunta a su frente. No lo corrijo. Marcus, sigue siendo un contador forense, sigue revisando cada número 2 veces. Sigue siendo la persona más estable que he conocido. Y la mesa de roble en la cocina de papá tiene 4 sillas ahora. Richard, Heather, Marcus, Janet. No 3, no 5. Solo las suficientes para las personas que eligieron quedarse, no las que se quedaron para quitar. Si estás escuchando esto y reconoces algo, el silencio, las llamadas bloqueadas, el asiento que te quitaron, quiero que sepas algo. No eres invisible. Solo estabas en una sala llena de personas que eligieron no mirar. No esperes 3 años como yo. No dejes que tu orgullo o tu autoestima se endurezcan hasta convertirse en una excusa para dejar de buscar a las personas que importan. Me dije a mí misma que estaba siendo fuerte al no suplicar. Me dije a mí misma que estaba preservando mi dignidad. Lo que realmente estaba haciendo era darle a Victoria 3 años sin oposición para reescribir la realidad de mi padre. Mi silencio no me protegió a mí. La protegió a ella. Pero también diré esto, porque es igual de importante. No luches por personas que te han demostrado que no merecen la lucha. Conoce la diferencia. Hay una línea entre la lealtad y la autodestrucción, y tú eres la única persona que puede trazarla. Mi padre cometió un terrible error. Lo cometió porque una mujer le mintió todos los días durante 3 años, y él estaba demasiado agotado y demasiado asustado de estar solo como para cuestionarlo. Eso no lo excusa, pero lo explica. Y a veces entender por qué alguien te lastimó es el primer paso para decidir si se han ganado otra oportunidad. No obtuve un final perfecto. Obtuve un punto de partida. Una mesa de cocina con 4 sillas y una maceta de Susanas de ojos negros en el porche.
Un padre que ahora contesta su teléfono. Un esposo que lucha con papeles en lugar de puños. Una tía que nunca dejó de llamar a la puerta. Mi nombre es Heather Purcell. Tengo 31 años. Soy ingeniera estructural y construyo cosas que están diseñadas para mantenerse en pie incluso cuando el suelo tiembla debajo de ellas. En la mesa de roble de papá, junto a la foto enmarcada de mamá, hay una instantánea mía a los 5 años sentada en sus hombros en una de sus obras, con un casco 3 tallas más grande, sonriendo tan ampliamente que mis ojos desaparecen. Él se está riendo. Llevo esa foto a todas partes ahora. Se queda en la mesa, justo donde pertenece. Ese es el final de mi historia. Pero antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. Si pudieras volver atrás y decir una cosa, solo una cosa honesta al miembro de la familia que más te lastimó, ¿qué sería? No para arreglarlo, solo para decir tu verdad. Déjalo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si esta historia te hizo sentir un poco menos solo esta noche, eso es todo lo que podría haber esperado. Hay otra historia vinculada en la descripción que me costó igual de duro contar. Creo que entenderás por qué una vez que la escuches.